Bueno, vamos a empezar por ver un poco los signos de los tiempos, ¿no? Los signos de los tiempos. Fijaros en esta noticia, ¿no? Que apareció hace muy poco tiempo, hace un mes o así, donde los científicos que desde hace algún tiempo están llevando a cabo, ¿no? Una manera de verificar o de comprobar cuáles son los riesgos existenciales para la humanidad, y que ya desde el año 1947 lo bautizaron como el reloj del apocalipsis, en donde estos científicos, ¿no? Es un club que está en Washington, repito, en principios de año, de este año 2020, marcaron en este reloj del apocalipsis que estábamos a 100 segundos para la medianoche, ¿no? La medianoche para ellos sería realmente pues, ese apocalipsis que se produciría a partir de distintos riesgos existenciales para la humanidad, ¿no? Hace algún tiempo pues, el tema era la Guerra Fría, ¿no? y la guerra nuclear, etc., ¿no? Y ahora pues, veremos cómo hay otros riesgos existenciales que marcan para los científicos. Fijaros que no estoy hablando de teología, sino de científicos que utilizan el nombre del apocalipsis para referirse a los peligros en los cuales en estos tiempos se afronta la humanidad, ¿no? Bueno, el primero es el tan traído y llevado tema del cambio climático, ¿no? Que no porque sea más utilizado por distintas visiones, ¿no? A favor, en contra, negacionistas o no creo que por ello no debamos tomar atención y ver cómo efectivamente hay un tema claro, ¿no? Hay cambios de temperatura en la superficie de la Tierra, ¿no? Pero hay unos cambios que han pasado un poco desapercibidos por la ciudadanía, ¿no? Y que a raíz del COVID-19 pues he estado investigando, y es el que el desglase, ¿no? La descongelación de los glaciares donde están congelados ciertos virus que se han ido acumulando a lo largo de la antigüedad, ¿no? A lo largo de la humanidad, es un riesgo existencial. Repito que muchos hablan del cambio climático, pues bueno, un tema de la economía, de la agricultura, de cómo tenemos problemas con las cosechas, con el agua, ¿no? Pero poca gente está tratando que realmente cuando se deshacen los hielos de los polos, de los glaciares, se liberan o se pueden llegar a liberar antiguos virus que aparentemente había superado la humanidad y que están ahí como un reservorio, ¿no? Bueno, esto es una afirmación que determinados científicos están estudiando y nos ponen en alerta. Y lo quiero especificar aquí como riesgo existencial porque después, cuando hablemos de los últimos tiempos y de ciertas plagas o pestes o pandemias, ¿no? Pues tenemos que tener en cuenta este factor, que no solo son los virus modernos, ¿no? Los modificados en laboratorios o los liberados de una forma natural, sino los que se pueden ir liberando a partir de este problema que os he presentado. El otro, evidentemente, sigue siendo la guerra nuclear, ¿no? Pero ahora ya no tanto como una guerra de destrucción masiva, sino lo que se ha venido a denominar la guerra híbrida, ¿no? Donde, como sabéis muchos de vosotros, se utilizan distintas tácticas o estrategias en una guerra que es global. Algunos dicen es la tercera guerra mundial híbrida, ¿no? Lo dijo incluso el Papa Francisco hace ya algún tiempo, ¿no? Estamos en una guerra mundial llevada a cabo parcialmente, a trozos, a partes, y además es híbrida. No es necesariamente una guerra caliente, ¿no? Como la teníamos en la época de la Guerra Fría, ¿no? La posibilidad, como en el 62, ¿no? de una crisis de los misiles y una autodestrucción de los bloques, ¿no? De la Unión Soviética, Estados Unidos y por tanto, de buena parte de la humanidad, sino que se lleva a cabo en distintos ámbitos, ¿no? En el económico, en el ciberespacio, en la diplomacia y en las fake news, en las pandemias o en otros factores, ¿no? Entonces, es más difícil identificar el riesgo existencial
como guerra mundial, ¿no? Pero efectivamente podríamos decir que estamos en una guerra mundial llevada a cabo de una forma parcial y fragmentada. Bien, dentro de esta guerra híbrida, uno de los factores más importantes es la guerra de la información, ¿no? La guerra de información que lleva a que, por ejemplo, en estos momentos, ¿no? Ha habido uno de los factores posibles en este tipo de conflicto, ¿no? Geoestratégico. Los ciudadanos estamos muy desorientados, ¿no? Hay noticias de todo tipo, hay fake news, hay teorías de la conspiración, nos dicen quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Bueno, todo esto pues seguramente forma también parte de esta guerra de información cibernética, ¿no? Que de alguna manera, sobre todo las fake news, socavan la capacidad de respuesta de la sociedad, ¿no? Estamos ahora en estos momentos confinados, aislados. Algunos de los que estáis aquí habéis denominado arresto domiciliario, ¿verdad? Pero es que además, a partir de esta información cruzada, ¿no? De esta saturación también que tenemos de información de todo tipo, bueno, con las fake news, pues de alguna manera no sabemos dónde está la verdad, dónde formar nuestro criterio veraz. Otro riesgo existencial que liga más con el tema del transhumanismo, ya lo iremos viendo, es el de la inteligencia artificial fuerte. Los expertos en inteligencia artificial nos están diciendo que estamos todavía en una inteligencia artificial débil, que ejecuta determinadas acciones específicas, ¿no? Torpemente muchas veces, otras no. Hemos visto el tema de la guerra o el tema financiero, cómo los algoritmos pues ya poco a poco van aprendiendo, ¿no? Van ejecutando algunas decisiones que tomábamos los humanos, ¿no? Y que de alguna manera ahora toman estos algoritmos, esta incipiente inteligencia artificial. Lo que los expertos nos están preveyendo como un riesgo existencial para la humanidad es la emergencia de lo que puede denominarse una superinteligencia, una inteligencia genérica, la que sea más parecida a la humana. Aunque parezca que estamos lejos, no sabemos exactamente en los ámbitos de la inteligencia militar o en otros ámbitos hasta dónde se está llegando en esa inteligencia artificial fuerte, dónde está esto, ¿no? Porque de alguna manera las máquinas aprenden, ¿no? Poco a poco ese aprendizaje automático basado en redes neuronales, ¿no? Como las nuestras, como la del cerebro, poco a poco van configurando información, conocimiento, toma de decisiones, ¿no? El riesgo existencial será en el momento en que esa superinteligencia de alguna manera desborde, supere la capacidad humana, incluso de la inteligencia colectiva humana, ¿no? De todas las mentes, si queréis, ¿no? Humanas conectadas, de la sabiduría, conocimiento humano, frente a este gran Big Data, a esta gran superinteligencia que nosotros mismos estamos construyendo y le damos la oportunidad de aprender, ¿no? Ese sería el riesgo existencial ligado a los temas tecnológicos, ¿no? Y después hay otro que tiene también mucho que ver con el transhumanismo, ¿no? Que sería el de la hibridación. ¿Hibridación con qué? Bueno, pues hibridación digital, ¿no? Aquí vemos a una especie de humano digital, ¿no? Alguien que está ya hibridándose con la máquina, ¿no? Hibridación también digital en la mente, esa posibilidad de conectar nuestro sistema neuronal, ¿no? Nuestro cerebro, ¿no? Con otros sistemas neuronales, como hemos visto, que estén más ligados a la inteligencia artificial y que haya como una conexión, como una cierta hibridación digital. Después estaría la hibridación genética, que esta ya empieza a ser peligrosa, ¿no? Peligrosa para la propia existencia de lo que hasta ahora es la condición del ser humano, ¿no? La condición biológica del ser humano. El tema ya de plantearnos un salto cualitativo en la evolución y pasar del humano, con sus condiciones naturales de vulnerabilidad, fragilidad, enfermedad, ¿no? Como estamos viendo, muerte, hacia lo que después os especificaré mejor, ¿no? que plantea la ideología transhumanista, que sería llegar a ser un transhumano, ¿no? Un humano en transición hacia algo distinto a la especie humana, ¿no?
incluso a ser transespecie. Después lo veremos también un poco con detalle, ¿no? Es decir, ya no solo saltar de un humano a un superhumano, pero entendiendo que queremos continuar en la línea de evolución del humano, sino el planteamiento de una hibridación genética entre las especies, ¿no? Para llegar a ser lo que queramos, ¿no? Un elfo, otro tipo de ser híbrido, ¿no? Bien, por lo tanto, como estamos ya empezando a intuir, el transhumanismo nos plantea un futuro bastante distópico, ¿no? Por eso la idea de ver si tiene o no que ver con ese anuncio de últimos tiempos, ¿no? De una situación absolutamente distópica, contraria a la voluntad de Dios en cuanto al plan que tiene previsto para la salvación del hombre, ¿no? Vamos a intentar analizar hoy, ¿no? Otras veces pues analizamos el transhumanismo desde la filosofía, desde la antropología, desde la ciencia, pero hoy me he atrevido un poco con vosotros, porque sé que algunos de vosotros vais a poder aportar mucho, ¿no? A ver si este futuro distópico puede relacionarse o no con el anuncio de últimos tiempos, ¿no? Para los que no sepáis mucho del transhumanismo, simplemente 2 o 3 definiciones, ¿no? Ellos se definen como un movimiento de liberación de la naturaleza humana, de la condición humana. Fijaros en este gráfico de evolución, ¿no? Tendríamos al Homo sapiens, ¿no? Ya erguido, ¿no? Lo que somos ahora, y ahora la pretensión de la ciencia, de esta visión del transhumanismo, ¿no? Primero sería de alguna manera intentar desligarnos del cuerpo. Hay un tema bastante claro, que sea la mente la que se entronice, la inteligencia, fijaros, ¿no? Inteligencia artificial, la superinteligencia, o sea, todo muy ligado al cerebro y a la mente. Pero que una vez estemos ya con capacidad de desligarnos incluso del propio cerebro biológico, ¿no? Que constituye la naturaleza humana como una de nuestros órganos vitales, ¿no? Donde se producen ciertas funciones neuronales y por tanto de raciocinio, etcétera, se llegue a casi como a expandir a través de un holograma o de algo distinto, que ya no esté encarnado, ¿no? La idea sería una visión un poco gnóstica, ¿no? del tema, es decir, saltar hacia esa especie de mente, consciencia, dicen algunos de ellos, ¿no? Consciencia incluso artificial, que pueda separarse del cuerpo humano, ¿no? De lo biológico. ¿Para qué? Pues para trasladarse a un robot o posteriormente a un holograma o posteriormente fluir como una especie de conciencia cósmica universal, ¿no? Por tanto, hay mucho de gnosticismo tecnológico en esta propuesta humanista, transhumanista. Es una ideología que busca modificar nuestro cuerpo para mejorar sus capacidades. ¿Cómo? Pues modificándolo o tecnológicamente o genéticamente. Este sería como un resumen básico, ¿no? Modificar la condición humana, ¿no? Mediante elementos externos. Este sería un transhumanismo más tecnológico. Ponte aquí porque si no se te ve. ¿Hola? ¿Hola? ¿Se ve todo? ¿Sí? Ha sido una interrupción momentánea, Albert, ya está arreglado. Sí. Perfecto. Pues habría como un transhumanismo tecnológico, ¿no? En el cual las modificaciones de esa condición humana lo que se plantearían sería la inserción, la hibridación, la interacción, la integración con elementos externos, ¿no? Con tecnología para aumentar y modificar las capacidades de nuestros cuerpos de carne, ¿no? Nuestra encarnación en cuerpo físico, ¿no? No inerte, no de silicio, como pueden ser los robots, ¿no? Seguiríamos con esta tendencia más tecnológica, de un transhumanismo tecnológico que lo que pretende, y lo conocéis ya algunos de vosotros, ¿no? Es que el ser humano evolucione aumentando sus capacidades hacia otro tipo de neohumano, una raza superior, alguien que con los dispositivos electrónicos o de software sea un humano aumentado, un humano expandido. Y por lo tanto, de alguna manera, para expandir esas capacidades en el cuerpo, pues la idea sería modificar ese cuerpo con implantes de chips, implantes de sensores,
implantes diversos, ¿no? La idea, repito, sería expandir la mente. Yo creo que tienen una obsesión por conquistar nuestra mente, ¿no? No solo nuestra inteligencia, repito, sino lo que ellos llaman mente o conciencia, ¿no? Aquello que dicen ellos lo que somos, ¿no? El ser, nuestra sustancia, ¿no? Nuestra sustancia para ellos es mental, exclusivamente mental. También se plantean que haya modificaciones corporales para migrar, ¿no? O sea, transferir esa mente, ese conocimiento hacia otro tipo de soporte para que seamos inmortales, ¿no? Hablan de la inmortalidad cibernética. Por tanto, fijaros que ya utilizamos términos algo religiosos o espirituales, ¿no? Trascendencia, consciencia, gnosticismo, transferir la conciencia a otro cuerpo, ¿no? Ir más allá, inmortalidad cibernética, etc. Si hay un transhumanismo tecnológico, hay un transhumanismo genético, donde lo que se pretende son modificaciones en la condición humana, alterando el cuerpo de carne, insisto en el tema de nuestro cuerpo carnal, ¿no? Corpóreo, utilizando técnicas de manipulación genética, ¿no? Este sería, no me voy a entretener, porque en otras ocasiones pues ya hemos hablado más, o otros compañeros, ¿no? Miguel Ángel Serra, etcétera, que hemos elaborado libros conjuntamente y tal, pues lo explicarían muchísimo mejor que yo, ¿no? Pero bueno, ya entendéis la idea, ¿no? A través de modificación genética, irnos mejorando, ¿no? El mejoramiento humano. Y hay un transhumanismo artístico que pues, pasa desapercibido, muchas veces no lo tratamos, ¿no? En los congresos, ¿no? Son científicos, hay pensadores, pero todo el colectivo artístico está jugando muchísimo a este tema transhumanista, poshumanista, a partir de lo que ellos denominan libertad morfológica. La libertad morfológica. ¿Por qué yo no me puedo alterar morfológicamente, de momento externamente, como veis en este personaje diabólico, ¿no? Modificaciones corporales, ¿no? Que de alguna manera pues, hagan que nuestros ojos parezcan, como he dicho antes, un elfo, y bueno, casi demoníacas, ¿no? Estáis viendo, esta es una actriz cantante, existe, real, ¿no? Que se ha hecho pues, este tipo de modificaciones en el cuerpo, ¿no? En la cara, etcétera, y que, bueno, pues tiene su público extenso, y que en estos tiempos, ¿no? Los que estamos comentando y que después hablaremos, ¿no? De extensión de este tipo de personajes, ¿no? Pues se basan en esa libertad morfológica. Yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Yo tengo derecho a modificar, a moldear a mi propio cuerpo como desee, porque, dicen ellos, ¿no? Este transhumanismo artístico es plástico, ¿no? Es como realizar una escultura en mi propio cuerpo. Y como he dicho anteriormente, también los hay que pretenden una hibridación con los animales y con otras especies, ¿no? Bueno, pues locos en el mundo los hay muchos, ¿no? Pero tienen sus asociaciones, ¿no? Sus fans, sus personajes que intentan pues, explicar poco a poco cómo, hombre, si adquiriésemos, dicen ellos, algunas condiciones de otras especies, pues a lo mejor el cambio climático, que hemos visto que era un problema, se reduciría, porque dicen, a lo mejor conseguimos bajar nuestra temperatura pues como los reptiles, ¿no? O ver por la noche o emitir luz como las luciérnagas, ¿no? O tener visión nocturna, ¿no? Evitando todo el tema del gasto de electricidad. Con este señuelo del medio ambiente, de que somos una especie depredadora, que lo que tenemos que hacer es realmente estar a favor del medio ambiente y tal, bueno, pues dicen, ¿y por qué no romper las fronteras entre las especies? No solo entre los géneros, masculino, femenino, sexo masculino, sexo femenino, no solo entre humano o posthumano, ¿no? Con la máquina, con la robótica, con el cyborg, sino entre las especies, ¿no? Empezar a moldearse de una forma distinta. Bueno, y los hay que van mucho más allá, y perdonad porque parece como que esto resulte ciencia ficción, ¿no? Pero hay muchos que se lo creen, ¿no? Y que yo creo que, bueno, tiene una visión desde últimos tiempos también interesante, ¿no? O sea, siempre ha habido, ¿no? Esta hibridación con
llámale posesión diabólica, ¿no? O satánica, ¿no? Bueno, pues algunos pretenden una hibridación genética con lo que ellos denominan seres extraterrestres, ¿no? Que posiblemente pues, son ángeles caídos que ya en tiempos anteriores al diluvio, pues bueno, si repasamos un poco el Antiguo Testamento y los gigantes, etcétera, pues ahí se explica muy bien qué podía ser la degeneración de la especie humana cuando aparentemente puede llegar a hibridarse con estos ángeles caídos, ¿no? O demonios, o si queréis, le podéis llamar extraterrestres en lenguaje más contemporáneo, ¿no? Bien, por lo que vemos, ¿no? Y es una apuesta, si queréis, un poco atrevida, y ahí empezamos ya en esta sesión a movernos en un terreno pues, un poco novedoso, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, estamos ante un tecnomesianismo, ¿no? Estamos en una época de mesianismo, después veremos algunos, ¿no? De los clásicos, de los que conocemos más, tal vez, pero este tecnomesianismo que pretende el advenimiento, casi como una parusía, de la inteligencia artificial fuerte, es decir, lo que ellos denominan desde el transhumanismo la singularidad tecnológica, ese ser supremo que lo acabe controlando todo, sea una inteligencia artificial, repito, que lo una todo, que lo conecte todo, que tome decisiones ya no desde lo humano, sino desde esos algoritmos que han ido aprendiendo, ¿no? Pues bueno, pues la visión transhumanista de la singularidad de alguna manera espera, de una forma mesiánica, ese advenimiento, ¿no? Y fijaros que el dataísmo, que hay que diferenciarlo de lo que sería la ciencia de datos, es decir, la ciencia de datos es seria, ¿no? Y gracias a ella pues tenemos unos magníficos analistas de datos, podemos prever enfermedades, podemos, bueno, ahora es un poco decir, ¿no? Pero podemos trabajar los datos de una forma rigurosa, científica, seria, ¿no? Es lo que se denomina la ciencia de datos. Pero, por otro lado, el exceso de confianza o devoción o de adicción por esos datos, ¿no? Es lo que se ha venido a denominar el dataísmo, ¿no? Harael, en su libro Homo Deus, habla de la iglesia, incluso de una iglesia del dataísmo, ¿no? Donde lo que se venera es esa inteligencia artificial, esos datos, que es casi como la savia, ¿no? O el flujo sanguíneo del sistema, ¿no? Los datos. Nos habla claramente cuando estamos en estos temas de transformación digital de que los datos son el nuevo recurso, el nuevo petróleo, ¿no? De la nueva sociedad tecnológica, ¿no? Digital. Bueno, pues esa savia, ese petróleo, ese flujo de energía que son los datos, pues de alguna manera tenemos que tener cuidado porque puede llegar a ese efectismo, que todo sea eficaz gracias a que esté basado en datos, nos puede llevar a una nueva religión, una religión, tecnoreligión, digamos, ¿no? Y a un cierto gnosticismo, como he dicho anteriormente, tecnológico, ¿no? Claro, es que estamos hablando de temas intangibles, ¿no? Los datos, la inteligencia artificial, la conciencia artificial, las energías, ¿eh? O sea, todo esto suena mucho a New Age, ¿verdad? Yo creo que el transhumanismo y New Age puede llegar algún día a unirse y constituir esa nueva religión única del globalismo, ¿no? Del nuevo orden mundial, ¿vale? Bien, al final de todo estamos en la vieja tentación que en los orígenes recordáis, ¿no? La famosa frase, seréis como dioses, ¿no? Y de hecho el homo deus, ¿no? El querer ser perfecto, el primero pues por el cuerpo, ¿no? Y querer la perfección en lo corporal, en la inteligencia, pero después la serpiente antigua de alguna manera nos va tentando con mayores niveles de profundidad, ¿no? O sea, seréis como dioses a través de esta ciencia y esta tecnología, ¿no? Y el advenimiento de esta singularidad tecnológica, que algunos esperan casi como al Mesías, ¿no? Como el salvador de la humanidad, ¿no? Pues se centra en lugares como Silicon Valley o gurús de California, de otros lugares, hubs tecnológicos, que de alguna manera, pues sí, han sustituido la visión mesiánica cristiana o otras visiones de lo que sería la salvación a través de la religión, la espiritualidad, una creencia, por esta tecnoespiritualidad que sustituye o pretenden sustituir a las tradiciones religiosas, ¿no?
singularidad tecnológica sería de alguna manera casi lo que en la película 2001 Odisea del espacio representa el HAL 9000, ¿no? Ese ser, ¿no? No sé si decirle así, llamarle ser, pero esa inteligencia artificial que controla la nave, podría controlar el planeta, y que de alguna manera inquieta, ¿no? Inquieta por su grado de conocimiento y de consciencia. He dicho que parece que emerja un nuevo tecnomesianismo en un contexto que desde mi punto de vista, y si queréis después lo debatimos con mayor profundidad, es bastante mesiánico. Creo que estamos en tiempos mesiánicos, ¿no? de mesianismos. Las tres grandes religiones abrahámicas, de alguna manera que, como conocéis, ¿no? Sabemos, pues tienen la misma rama y de alguna manera estas religiones monoteístas tienen algunos rasgos comunes, ¿no? Están esperando un Mesías, ¿no? Las tres religiones están esperando un Mesías. Y las tres religiones abrahámicas tienen la visión de últimos tiempos y tienen también una visión antimesiánica, ¿no? El antimesías, lo que los cristianos denominamos el anticristo, ¿no? Muy brevemente, ¿no? Pero la rama chiita del Islam está esperando al Mahdi, ¿no? Ese imán oculto que, según ellos, gobernará el mundo después de la última guerra contra al-Mashid, que sería como el anticristo, el antimesías, ¿no? Esto, bueno, no lo digo yo. Incluso el expresidente de Irán, Ahmadinejad, lo afirmó cuando dijo que Irán conquistaría Jerusalén, ¿no? Que no dejaría piedra sobre piedra, ¿no? de Israel, ¿no? Antes de la venida del Mashid, ¿no? Y hay declaraciones, vídeos, la podéis buscar en internet, donde claramente realiza esta afirmación, ¿no? O sea, de alguna manera arrasar con Jerusalén, arrasar con Israel, es condición sine qua non desde esa rama del Islam chiita para que venga su Mesías, ¿no? El Mahdi. Y además lo ligan con las tecnologías, ¿no? ayatollah que yo, bueno, no puedo pronunciar, pero es un imán, es un ayatollah, perdonad, muy importante dentro de la escala de clérigos ayatolas en Irán. Lo que está diciendo es que este imán oculto, ¿no? el Mesías para ellos, ¿no? Llegará a utilizar incluso altas tecnologías, ¿no? Como corresponde a la época moderna, ¿no? Y dice, hoy utilizamos satélites y a través de ellos cubrimos extensas áreas, por lo que cualquiera con un receptor puede utilizarlos. Para el momento de la llegada del Mahdi, habrá un aparato poderoso, tal vez la inteligencia artificial se estará refiriendo, ¿no? El cual hoy puede ser difícil de imaginar, que transmitirá imágenes a fin de que todo el mundo sea visible como la palma de la mano, ¿no? Hablando como de una inteligencia que lo controle todo, ¿no? Que seamos todos transparentes. Y añade, sin el control del mundo por unos aparatos de inteligencia no puede existir ningún régimen global unificado, ¿no? ¿Suena? Tal como predicho, cuando el Mahdi llegue, sin paz, seguridad y decencia, por tanto, Alá le otorgará al Mahdi esta herramienta. Una vez más, hago hincapié en que se trata de un tema rutinario y que es inconcebible, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera, alguien que parece tan alejado de los conceptos globalistas de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Como es el gran ayatollah Shirazi, pues está planteando que su Mesías, el Mesías chiita, pues vendrá de la mano de grandes prodigios tecnológicos, ¿no? Y de grandes adelantos, aparatos de inteligencia. Para estos creyentes chiíes, ¿no? Este Mahdi ya está aquí, ya está vivo, ¿no? Está en la comunidad, en la umma islámica, ¿no? Y de alguna manera es el que instaurará un gobierno justo global, una paz y un humanismo fraterno, diría yo, produciendo así el punto final de la historia de la humanidad, ya que a continuación sobrevendría el juicio final, ¿no? Esta es una visión islámica chiita. No me quiero entretener, pero desde el mesianismo judío, como sabéis muchos de vosotros, pues, y sobre todo desde el judaísmo ortodoxo, lo que se está esperando en esa era mesiánica
es la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén, ¿no? Precisamente sobre la explanada de las mezquitas, ¿no? Todo ello va cogiendo unas connotaciones, ¿no? Desde el cambio de tiempos de los gentiles antes de 1948 hasta la instauración en ese año, 14 de mayo, del Estado de Israel, donde, según los que han estudiado a fondo el cambio de tiempos en la visión cristiana, ¿no? Dejamos de estar en los tiempos de los gentiles, de las naciones, después lo veremos con calma, y entramos en los últimos tiempos, ¿no? Para la visión mesiánica judía, de alguna manera, estos últimos tiempos representaría ya empezar a reconstruir el tercer templo de Jerusalén, ¿no? Bueno, perdonad, está saltado, pero este es el antimeshit, la especie de anticristo nuestro, ¿no? Bueno, serían los antimesías, sí, perdonad. Hay una correlación de diapositivas que es, este sería el antimesías del Islam. No hay imagen sobre el antimesías judío, ¿no? El Amilus ha-Rasha, y después nosotros tenemos la visión del anticristo, ¿no? Todo ello constituyendo en ese nuevo orden mundial, pues, bueno, una especie de visión antimesiánica que sería la unificación de todas las religiones bajo un perfil satánico. Bien, vamos a centrarnos un poco más, ¿no? En qué quiere decir esto de los últimos tiempos, porque muchas personas, yo al principio también, ¿no? Hemos confundido el fin del mundo, los últimos tiempos, que representa los tiempos de la salvación en la cosmovisión cristiana, ¿eh? Ahora ya me voy a centrar en la cosmovisión cristiana, ¿no? Y yo creo que efectivamente, bueno, sabemos que en algún momento u otro tendremos un anuncio de lo que es lo que va a ser la parusía, ¿no? La segunda venida de Jesucristo. Nadie sabemos, ¿no?, cuándo será. Recordar la famosa frase de Jesucristo, ¿no? Solo lo sabe el Padre, no, de alguna manera ni él pretendía decir cuál sería el día y la hora, pero sí que me parece que podemos adentrarnos sin ser demasiado inconscientes en lo que podría ser la tendencia, ¿no? Porque el Apocalipsis, ese libro maravilloso, que no es un libro de catástrofes, sino que, como sabéis, es un libro de esperanza y de misericordia, ¿no? Porque acaba súper bien, acaba pues con el reinado de Jesucristo, etcétera, ¿no? Bueno, pues San Juan, a través de este último libro de los Evangelios, ¿no?, de alguna manera nos va marcando, yo creo, unas pautas. No vamos a entrar, por supuesto, hoy no es el día de entrar en este magnífico libro, ¿no? Pero sí que quería, de alguna manera, hacer notar que nosotros estamos muy acostumbrados a manejarnos en los tiempos históricos, ¿no?, en cronos, los tiempos humanos, ¿no?, en los acontecimientos que se van sucediendo. Ahora se habla de la nueva normalidad, ¿no?, como si pasásemos de un estadio a otro a partir de la pandemia y del confinamiento, de la nueva realidad, ¿no? Pero estos son la manera que nosotros tenemos de pautar o de establecer los tiempos de la historia desde una visión humana, ¿no? Pero como don Jorge Fernández Díaz seguro que nos lo explicará en la intervención que le animo a hacer en el coloquio, pues hay otros tiempos, ¿no? Y hay unos tiempos de Dios, ¿no?, que son los tiempos oportunos, que también se pueden de alguna manera discernir o intentar alcanzar, ¿no?, y que son los que desde el cielo pues están diseñados y se van manifestando a lo largo de la historia y la historia de la salvación del ser humano, ¿no?, en el que Dios interviene en la vida de los hombres de una manera sobrenatural y poderosa, ¿no? ¿Vale? Y nosotros, de alguna manera, como esta frase de Eclesiastés 3.1, pues vamos adaptando nuestro plan de proyecto de vida al cronos, ¿no?, a nuestro tiempo humano y al tiempo de Dios, que es el que tiene el plan para nosotros, ¿no? Desde mi punto de vista, y es una opinión, yo creo que estamos en un momento de la historia de la salvación, desde esta visión cristiana, de parteaguas, ¿no? Algo intuimos todos, ¿no?, que desde lo que nos cuentan que sería la creación hasta el fin del mundo, de alguna manera está pasando algo, ¿no? Vivimos tiempos extraños, ¿no? Hay un antes y un después, ¿no? Se dice, hay una nueva realidad. Bien, pues es que tal vez tenemos que situarnos en alguno
de estos puntos de aquí que un esquema de López Padilla que utilizo y que me gusta, a pesar de que tiene sus críticos, ¿no? Pues deberíamos intentar saber si efectivamente estamos por ahí, ¿no? En el fin de los tiempos, oscuridad, silencio y gran tribulación, ¿no? Voy a pasar muy rápido porque me parece interesante, ¿no?, ver que hay unos tiempos en ese plan de salvación paradisíacos donde en el jardín del Edén disfrutábamos de la naturaleza humana tal como Dios la quería que fuese para nosotros, esa que los transhumanistas ahora pretenden recrear, ¿no?, o crear artificialmente con modificación genética y tal, ¿no?, sin alma, solo como cuerpo y mente, pues es que estamos diseñados para otra cosa, ¿no? Y en este momento de los tiempos paradisíacos, ¿no?, estaba, como sabéis, el árbol de la vida, la ciencia del bien y del mal en el paraíso, y donde había un equilibrio y una armonía con nuestro Dios creador, ¿no?, pues fueron los primeros tiempos, ¿no? Pero claro, vino este personaje, ¿no?, este ángel caído con toda su corte, ¿no?, y estableció lo que llamamos el mundo, ¿no?, el príncipe del mundo, este que ahora parece, lo vamos a debatir después, que está muy activo, ¿no?, y que de alguna manera quiere ya no ser solo el príncipe del mundo, ¿no?, sino que ser ya el rey absoluto del mundo. Un segundo tiempo, en el esquema que hemos visto, sería el de los patriarcas, ¿no? Y aquí solo me quiero detener en una curiosidad que ya la he citado anteriormente, ¿no?, que es, hombre, en tiempos anteriores a Noé, para que Dios se enfadase tanto con el ser humano y con lo que estaba pasando ahí, ¿no?, en su obra creadora, como para que quisiera arrasarla totalmente con un diluvio, algo muy gordo debió pasar, ¿no? Algo extraordinario. O sea, algunos hablan incluso de esta modificación genética o esta variante genética de, bueno, de estos ángeles caídos, ¿no?, de estos demonios, ¿no?, que genéticamente incluso llegaron a hibridar con las mujeres, con las hijas de Dios, ¿no?, y que dada esa perversión en la naturaleza y condición humana, casi podríamos decir hoy en día de manipulación genética, Dios tuvo que enviar un diluvio para regenerar y restaurar toda aquella situación. Lo dejo aquí. Después tenemos los tiempos de Israel, que son los que estos profetas y patriarcas, ¿no?, Daniel, Ezequiel, Jeremías, nos están dando todas las pistas para esta etapa de últimos tiempos, ¿no? Y yo creo que hemos de estar muy atentos a estas profecías, a estos grandes profetas, ¿no?, porque tal vez lo que ellos anunciaron lo podamos vivir, ¿no? Los tiempos de plenitud, que fueron precisamente justo cuando es la primera venida del Mesías, ¿no?, la venida de Jesucristo. Los tiempos de las naciones, los gentiles, que sería desde la ascensión de Cristo a los cielos hasta, algunos dicen, como he dicho, hasta que el pueblo de Israel vuelve a su tierra con la Constitución en 1948 del Estado de Israel, ¿no? Bien, pues esos 2000 años aproximadamente sería el tiempo de las naciones, la expansión del cristianismo por todo el mundo, desde las primeras iglesias después de la ascensión de Jesucristo hasta hoy en día. Bueno, y entonces entramos en lo que denominan o se denominan los fin de los tiempos, ¿no? Un tiempo en que ya el tema de las naciones ya no tiene mucho que ver. Es Cristo el que quiere intervenir de nuevo con su segunda venida. Repito, no voy a poner fechas, no creo que sea oportuno. Estamos hablando de periodos que pueden ser muy cortos, periodos que pueden ser muy largos, ¿no? Pero sí que parece como que hay un cambio, ¿no?, de era, ¿no? Hay un cambio de tiempo. Y por lo tanto, tal vez estemos viviendo, como personas de mucho calado están ya ayudándonos a ver, ¿no?, en estos últimos tiempos, ¿no? Las naciones en este momento, como hizo Israel en el Antiguo Testamento, se vuelven contra Dios, ¿no? O sea, vuelven su mirada hacia otro lado, hacia el mundo, ¿no? Y fijaros que en este momento pues parece como que estamos en lo mismo, ¿no? Ya no solo el pueblo de Israel, sino todo el mundo que ha vivido y ha visto y ha conocido el cristianismo, al Mesías, a Jesucristo, se vuelve contra él, ¿no? Esa es la gran novedad. No es que no lo conozca, es que lo conoce y se vuelve en contra, ¿no?
ya los profetas, como hemos dicho, anuncian ese combate, ¿no? entre Cristo, que ya interviene en la historia, contra el anticristo, que es esa serpiente antigua que ya ha crecido casi como un dragón y que quiere dominar el mundo, ¿no? Quiere ser realmente extender las tinieblas en todo el mundo, ¿no? Bueno, pues en esos fin de los tiempos se podría casi como distinguir unas fases, ¿no? Unas fases que podrían ser un inicio como de oscuridad, de los tiempos, un silencio de Dios, ¿no? Y un tiempo realmente de gran tribulación. Los tiempos de oscuridad, bueno, pues tal vez son los que estemos ahora, ¿no? O sea, de una gran apostasía, de un gran dar la espalda, pues esa idea que decíamos antes de que la luz, ¿no? viene de Jesucristo y que por tanto el misterio del mal, ¿no? Como va oscureciendo en tinieblas el planeta, el mundo, la creación. Parte del tema del cambio climático es por el pecado, ¿no? Pecado de codicia, de no saber valorar la belleza de la creación y por tanto la estropeamos. Y cuando la estropeamos, no digo el cambio climático general, porque ha habido épocas de todo, pero el deterioro, ¿no? de nuestro entorno, de nuestro ambiente, pues es precisamente causa no solo de temas científicos y ambientales, sino del propio pecado, ¿no? Por lo tanto, esta oscuridad de los tiempos, pues, bueno, de alguna manera va volviéndose y casi como aviso de Dios, ¿no? Como un gran aviso a los hombres y mujeres de buena voluntad para que se vuelvan hacia Él, ¿no? Para que son tiempos de misericordia, ¿no? De alguna manera, aunque son de oscuridad, pero también son de gran conversión. Yo creo que este momento de confinamiento se parece muchísimo, ¿no? Se parece muchísimo a este momento de tiempo de misericordia, de esperanza, de conversión, ¿no? de anuncio, de preaviso, llamadle como queráis, ¿no? Después vendría en esta etapa de final de los tiempos como un tiempo de gran silencio, ¿no? Donde realmente hay una oscuridad total, ¿no? Ahí sí que da miedo, ¿no? Un poco porque Dios no, como los grandes místicos cuando dicen que tienen esa noche oscura del alma, ¿no? Pues hay un silencio de Dios, ¿no? Y se extienden las tinieblas, ¿no? Y por tanto, ahí donde los creyentes solo con esa lucecita, ¿no? de la fe, de la santidad, del Espíritu Santo, ¿no? Pues en su corazón pues podrán albergar algo, ¿no? de lo que ha sido la fe cristiana, ¿no? Porque todo representa que queda como arrasado, ¿no? Esa cristiandad, ese culto a la Eucaristía, etcétera, queda como anulado. Hay un silencio de Dios. Dios parece como que no esté, ¿no? Y después ya vendrían los tiempos de la gran tribulación, ¿no? Que algunos han querido parecer, o que dicen, no, es que estamos ya en la gran tribulación. Bueno, si esto fuese la gran tribulación, pues menuda, ¿no? Porque la ira de Dios, que sería un poco la cólera, el día del Señor, ¿no? Que anuncian estos tiempos de gran tribulación, los profetas Daniel, Apocalipsis, etcétera, pues son muy fuertes, ¿no? Porque, claro, realmente la abominación de la desolación se ha extendido de tal manera, ¿no? Ha llegado hasta el templo santo de Dios, ¿no? Se ha extendido de tal forma el misterio de la iniquidad que nos habla San Pablo que o viene Jesús mismo y nos salva o es imposible. Son tiempos del anticristo, entonces, ¿no? Son realmente la emergencia de este personaje, al falso profeta, pues de alguna manera nos anuncian estos tiempos de gran tribulación. Terminando este capítulo, y ya para ir acabando la ponencia, después vendrían, y esto es muy discutible entre los teólogos y tal, ¿no? En los tiempos mesiánicos, y después de esta parusía, de vencer Cristo al anticristo y de alguna manera renovar la creación, ¿no? La nueva Jerusalén, la civilización del amor, ¿no? Nos han hablado de los cielos nuevos y la tierra nueva. En definitiva, el reinado de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Todo este tiempo, perdonad, pues, bueno, pues sería el que algunos discuten sobre si es el milenio o no es el milenio, etc. Para llegar al final de los tiempos con el fin del mundo, ¿no? Esta imagen tan bella que tenemos en la Capilla Sixtina, ¿no? De Miguel Ángel, que no sería los últimos tiempos, en los tiempos de la gran tribulación y la parusía, sino otros tiempos, ¿no? Más allá, ¿no? Bien. Tiempos mesiánicos y tal. Bueno, pues para finalizar,
hay señales realmente que esa ideología transhumanista, este gnosticismo tecnológico, nos estén dando unas pistas para relacionarlas con todos estos temas que hemos comentado últimamente sobre la visión cristiana de los últimos tiempos. Bueno, no voy a entretenerme mucho, voy a lanzar 4 cosas porque en otras ponencias ya he estado desarrollándolas y las tenéis por ahí, por internet, y las podéis consultar, pero esta es una de muy gorda, ¿no? Que se ha producido en el mes de marzo de este año en plena pandemia del COVID-19, ¿no? Fijaros un poco en este número que es un registro de patente de Microsoft, ¿no? Fijaros en el principio, fijaros en el año, fijaros en... Bueno, pues esta patente, de alguna manera, que ha registrado en la oficina de las Naciones Unidas, que hay de patentes internacionales, la empresa Microsoft, y lo que pretende es que nuestro cuerpo, nuestra actividad corporal, a través de nuestras actividades, puedan generar minería de criptomonedas y se explotarían nuestros datos de todo tipo, biomédicos, etcétera, para generar dinero, el nuevo dinero que va a sustituir en esta nueva normalidad, que sería el nuevo orden mundial, en criptomonedas, ¿no? O en una única criptomoneda. Y esto además hacerlo a través de la mente, fijaros, no solo de la actividad física, sino crear criptomonedas a través de la mente. Esa es la parte de la metodología de esta patente que Bill Gates y otros, ¿no? de la fundación de Microsoft han patentado muy recientemente. Esta forma de generar dinero solo se consigue realizar si se nos introduce en el cuerpo pues o sensores o microchips o esto que son tatuajes cuánticos, ¿no? que sirven para ver qué personas están vacunadas, ¿no? Y que también la Fundación Bill Gates y tal pues está trabajando, ¿no? Para introducir en nuestros cuerpos y así detectar si en los países subdesarrollados y seguramente pronto en los desarrollados en Europa y tal, si nos hemos vacunado o no. Claro, el más temido por todos, ¿no? Y ya nos lo imaginamos, es este, ¿no? El del microchip, el que nos permitiría hacerlo todo, pero también, si no lo llevamos, ¿no? Nos impediría hacer cualquier cosa, ¿no? Ese dinero absolutamente digital, ese acceso a la educación, a la sanidad, a todo, ¿no? A viajar, etcétera. Si de alguna manera, como se está empezando a anunciar para la pospandemia y para la nueva normalidad, ¿no? Ese control, registro biométrico, ese control absoluto, ¿no? Pues empieza a ser preocupante, ¿no? Y se parece un poco a lo que en últimos tiempos se denomina, como sabéis, la marca de la bestia, la marca del anticristo, la marca de ese ser que de alguna manera lo quiere controlar todo. Algunos han denominado a este nuevo orden mundial tecnológico totalitario un ciberleviatán, ¿no? El leviatán es otra manera también de denominar a ese gran satán, a ese gran la bestia, ¿no? Al dragón, que de alguna manera se apodera de todos nosotros y nos controla, ¿no? Voy acabando ya con otro detalle, ¿no? Naciones Unidas, como sabéis, tiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible como su gran agenda para el 2030, ¿no? Y entre todos estos Objetivos de Desarrollo Sostenible hay uno que llama muchísimo la atención, que es precisamente este de la identidad jurídica para todo el mundo, ¿no? El tenernos absolutamente a todos registrados biométricamente y que con ello podamos realizar, como he dicho anteriormente, todas nuestras actividades, ¿no? Bueno, esto si lo relacionamos con el reconocimiento facial, con todo lo que se está produciendo en el tema de esta alianza ID 2020, ¿no? Con estas fundaciones, que de nuevo sale Microsoft, Fundación Rockefeller, de las vacunas, etcétera, ¿no? Como todo esto está relacionado con la identidad digital, con este objetivo de la Agenda 2030 de estar registrados, estar identificados digitalmente todos los hombres, mujeres y niños del planeta para que después puedan recibir bienes y servicios básicos,
pues empieza a ser preocupante, ¿no? Porque ya vemos que todo esto se está desplegando, ¿no? El sistema biométrico facial, la vigilancia digital, el biopoder, ¿no? En el cual la vida está en manos, pues, de estas tecnologías, la modificación genética de los seres humanos poco a poco, casi ya empezando a abrir el debate bioético sobre si se podrá en algún momento intervenir en la línea germinal, el por qué no empezar a plantear úteros artificiales de momento en animales, pero para que de alguna manera la especie humana se desligue de la gestación en el útero materno, el mejoramiento humano, como hemos dicho anteriormente, etc. Por lo tanto, poco a poco se despliega una distopía que casi parece de últimos tiempos sobre el transhumano, sobre un ser que llega a algo que ya no es humano, ¿no? Casi como lo que decíamos antes del diluvio, ¿no? Algo pasa ahí que nuestro Dios creador ve como ya no obra de lo que fue su creación. Y por tanto, pues vamos a ver si esto se tuerce o no. La pregunta que dejo ya para el debate, y termino ahora sí, es, bueno, si realmente vemos el inicio de una religión de sustitución, ¿no? Una espiritualidad New Age de sustitución de las tradiciones espirituales, de las visiones mesiánicas, al menos de las 3 religiones abrahámicas, ¿no? También otras tienen esa visión de Mesías, ¿no? El propio budismo, etcétera, pero me he centrado en las 3 monoteístas, y de alguna manera se está configurando una única religión global, ¿no? Una única religión global tecnológica que lo que nos plantea es el viejo dilema de la serpiente antigua, ¿no? Seréis como dioses. Vamos a ver si lo revertimos. Muchas gracias.